Se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se demudan, se adormecen, despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se acoplan, se disgregan, se aletargan, fallecen, se reintegran, se distienden, se enarcan, se menean, se retuercen, se estiran, se caldean, se estrangulan, se aprietan, se estremecen, se tantean, se juntan, desfallecen, se repelen, se enervan, se apetecen, se acometen, se enlazan, se entrechocan, se agazapan, se apresan, se dislocan, se perforan, se incrustan, se acribillan, se remachan, se injertan, se atornillan, se desmayan, reviven, resplandecen, se contemplan, se inflaman, se enloquecen, se derriten, se sueldan, se calcinan, se desgarran, se muerden, se asesinan, resucitan, se buscan, se refriegan, se rehuyen, se evaden y se entregan. Ese es un poema que se llama Se miran, se presienten, se desean, de Oliverio Girondi, para los que están claros. Y así comenzamos hoy. Bienvenidos. Mi nombre es Mauricio Dávar y esto es Claroscuro, un podcast de contrastes desde Berlín. Y hoy estoy aquí con Iván y con Lee. Hola. Estamos grabando en Cabeza Estudio, en Kreuzberg, Berlín, que a partir de ahora que grabamos con video va a ser el lugar de elección, el lugar donde vamos a grabar. Y el episodio de hoy que tenemos preparado, que fue un poco a rotunda petición popular, es sobre la masculinidad. Vamos a hablar sobre la masculinidad, vamos a hablar sobre los hombres y vamos a hablar sobre el caso de Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, ¿no? Entonces tenemos dos partes. Al principio queríamos hablar un poco acerca de la masculinidad en general, ¿no? Para tener como una base para entrarle al conejo malo. Entonces, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a aflojar un poquito. Estamos empezando con video y tú entraste al podcast hace poco, entonces supongo que hay que soltar. Sí, no, bueno, estamos aquí experimentando el nuevo formato, ha sido bastante... Aprender a hablar a la cámara. No, también siempre es como el doble de trabajo cuando uno hace video. Estaba pensando en eso, porque uno siempre, la otra vez estaba viendo Escuela de Nada, y uno, o sea, yo siempre criticaba muchísimo todo el setup y todo, que es un podcast venezolano muy famoso. Y después cuando uno le toca montar su propio setup, oye, bastante trabajo. Sí, pero ahí vamos. Y ahorita el primero que hicimos con video fue en tu casa. Ahorita estamos aquí ya, creo que en un ambiente... Yo estoy ahí lista para disparar con la masculinidad. Bien, Sí, sin gatos de fondo. Estamos felices que estés aquí. Entonces, bueno, parte 1, mapeando la masculinidad. Yo voy a ir avanzando aquí en los puntos que tengo y vamos entonces desarmando como que los conceptos que tenemos que tener para poder hablar de por qué Bad Bunny es supuestamente diferente. Entonces, empezando. ¿Qué es el género? Yo voy a ir leyendo y entonces vamos discutiendo en el medio. ¿Qué es el género? Entonces, o sea, dependiendo del contexto, son características biológicas, pero también son estructuras sociales, ¿no? Que es lo que se conoce más como el rol de género. La identidad que uno decide tomar. Entonces creo que hoy habíamos hablado y yo quisiera que partiéramos de la idea de que el rol de género es un constructo, es en lo que nos queremos enfocar hoy, ¿no? La masculinidad tal vez. Y entonces es una gama de comportamientos y actitudes que generalmente se consideran aceptables, apropiados o deseables en las personas en función del sexo biológico a lo que están percibidos, ¿no? Entonces esa idea de constructo es controversial. No es un consenso total, ¿no? Que el género, la masculinidad, es un constructo. Pasa lo mismo con la feminidad o con otros roles intermedios. Y entonces, ¿qué significa exactamente que es un constructo, ¿no? Es una cosa que también se dice, un término que se usa bastante, viene de la academia,
y a veces creo que vale la pena que le entremos un poquito. Entonces, aquí dice que sea un constructo significa que está moldeado por circunstancias históricas, Claro. discursos sociales que se van formando, ¿no? Como que ha sido el hombre, qué significa ser un hombre. Es una red compleja de influencias y importante. ¿Empezamos por Judith Butler o por Jordan Peterson? No, yo creo que Judith Butler la vamos a enganchar ahorita. Ahí Yo- viene, ahí viene. Vamos a empezar mapeando un poco. Cómo Ok. son Vamos a presentar como unos highlights de lo que creemos que debemos mencionar cuando ti te hablamos parece- de la masculinidad. ¿A ti te parece que el género, el rol de género es un constructo? O sea, yo estudié en la universidad acá y aquí en la universidad está fuertemente influenciada por esa creencia. Y si bien entiendo el argumento, a veces yo honestamente me cuesta formar una opinión absoluta. Porque si bien considero que los argumentos a favor de que el género no es una construcción, también considero que a veces el argumento es muy simple. Y me parece que la manera en que se presenta puede ser peligrosa ideológicamente. Entonces yo siempre he sentido que hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de eso y tiene que tener mucho respeto. Porque es muy fácil ofender a todo el mundo. Y yo he aprendido que... sí, bueno, básicamente es muy fácil ofender a muchísima gente sin ni siquiera tener la intención. A veces uno simplemente quiere opinar algo y termina... y con estos temas, sobre todo con el género como constructos sociales, es súper delicado. Tal vez vale la pena como pensar cuál es la historia de cómo hemos llegado ahorita o cómo ha llegado, por ejemplo, la Academia de los Estudios de Género a creer que el género es un constructo. Tú creo que tenías ahí... Sí, podemos más o menos como presentar estos distintos puntos o highlights de cómo se ha entendido el género. El primero era el determinismo biológico. O sea, el género está determinado por la biología. O sea, si tú eres un hombre, si tienes Si tienes pipí, pipí, eres eres hombre. y tienes que Sí, ser un hombre. Sí. Si nacías hombre, entonces ya había más o menos una idea de lo que era ser un hombre y esa era la expectativa o lo que tú crecías y te querías convertir en un hombre, ¿no? ¿Y eso cambia a qué? Luego, a partir de los 70 empiezan a haber muchas corrientes de feminismo académico y se postula la idea de que la masculinidad, bueno, los géneros se entienden como un constructo social. ¿Quieres que mencionemos los puntos todos primero o empezamos, le tiramos al constructo No, social? dime, exacto, explícame Dale, qué es dale. lo que es un constructo social. Eso es lo... Sí, eso es lo que yo no termino de entender. ¿Qué significa, no? Es decir, cuáles son los límites con la biología. Porque también yo siento que es irresponsable, hasta cierto punto, ignorar los aspectos biológicos de los géneros. Es decir, ellos están ahí. A pesar de que los ignores o no, estés de acuerdo o no, siempre van a estar ahí. Entonces yo siempre siento que ese es el límite de los argumentos que argumentan que el género siempre es un constructo. Y siento que es mucho más complicado que eso, ¿no? Sin duda siempre va a haber un elemento biológico que va a jugar en contra o a favor. Bueno, sí, algo importante es que el constructo social argumentó que hay una multiplicidad de roles. O sea, un mismo género en un momento determinado, en un periodo histórico determinado, asume distintos roles. O sea, tiene en tal época el género femenino, existen muchos roles, muchas posturas que asumen muchos tipos de forma de construir esas identidades. Entonces también no hay una manera totalizante de hablar sobre lo que es la feminidad o sobre lo que es la masculinidad. Creo que tengo un buen ejemplo, creo que tengo un buen ejemplo y partiendo como del argumento contrario. Por ejemplo, Jordan Peterson, se ha vuelto famoso por justamente criticar la idea de que el género es un constructo y él más bien apunta más, o la gente que está de esa vertiente dice como que hay unas diferencias biológicas que son importantes. O sea, digamos que cierta hormona está más en los hombres que en las mujeres. Entonces eso termina influyendo en la toma de decisiones y en por qué los hombres terminan tomando cierta identidad y las mujeres terminan tomando otra cierta identidad, ¿no? Él dice que eso es un factor bastante importante. Más bien, entonces, al contrario, la idea del constructo dice lo que es un discurso de lo que es ser hombre o lo que es la masculinidad. Hay un discurso de lo que es la feminidad, pero ese discurso va cambiando con el tiempo y uno también puede como que negociar con el discurso. Entonces, ok, yo soy un hombre, pero entonces está el hombre y está la masculinidad, que te lo puedes imaginar como una nube. Es como un discurso que te llega a través de tu vida
Y a eso me refería con la que la web es una red de influencias compleja porque tienes, por ejemplo, la televisión, tienes quiénes son los políticos, quiénes son las figuras que tú te quieres convertir, quiénes son como El las cine. personas que tú quieres ser. Y entonces, por ahí no es como dice Jordan Peterson, que los hombres tienen más testosterona y son más industriosos y por eso terminan siendo ingenieros o tomando más riesgos. Y las mujeres tienen un instinto más maternal, sino que hay un discurso que dice que los hombres son más temerarios y toman más riesgos y que las mujeres son más bien, no sé, o que las mujeres no son no tienen tanta habilidad física o que tienen un instinto más de cuidado. Eso también puede ser una historia que están contando, que se ha construido a lo largo de los años y tú como mujer a veces sí te sientes identificada, pero a veces no. Bueno, el feminismo académico de los 70 justamente le presta mucha atención a cómo se construyen estos discursos y hace mucho énfasis en que estos discursos están construidos por creencias, ¿no? Como cualquier discurso, o sea que, por ejemplo, el discurso biológico usa explicaciones biológicas que... Como la que te dije, Exacto, como testosterona contra... Sí. O el discurso religioso, bueno, que el hombre es imagen y semejanza de Dios, bla, bla. Y ahí es donde viene Butler, ¿no? Yo diría más o menos, después del constructo social. O sea, tienes estos discursos. Ya no estamos hablando que el hombre es así porque es así, sino que, ok, está el hombre, pero está la masculinidad. Y la masculinidad dice que los hombres, para ser hombre, tienes que ser proveedor. Yo, antes de saltar al Butler, mencionaría un texto importante que se Ajá. llama The Trafficking Woman. Es de la autora se llama Gail Rubin. Este texto lo publicaron en el 75. Y este texto es importante porque ella separa completamente lo que es la sexualidad y el género, ¿no? De hecho, ella habla de los sistemas de género, o sea, por un lado sistemas de género y por otro lado sistemas sexuales. Y lo interesante es que ella también sostiene que entre estos dos sistemas, o sea, estos dos sistemas se entretocan en distintos puntos, o sea, como en distintos factores. Pueden ser, no sé, puede ser raza. Hay muchísimos factores que estos dos sistemas que claro, funcionan como dos cosas separadas, pero se van entretocando. Y esos puntos que se entretocan es lo que uno percibe como algo natural o como algo dado. O sea, como que el hombre es naturalmente así o la mujer es naturalmente así. Ese es como el texto, Es un texto inicial de sí, esa vertiente de pensamiento sí, es un texto del importante. constructo social, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es entonces lo que Y otra Butler hace diferente? otra cosa importante de este texto es que también ella propone que la sexualidad biológica se significa, ¿ok? Y existen distintos aparatos socialmente que ayudan a significar esa sexualidad biológica. ¿A qué te Ejemplo, refieres con la eso? moda. La moda significa, o sea, una corbata dándole un cierto tipo de significado, bueno, queda asociada a lo masculino. O lo mismo, una falda a lo femenino. Okay. Esto es solo un ejemplo, ¿no? Pero Ok, y entonces ahorita sí, ¿en qué momento aparece Judith Butler y qué es lo que dice ella que es diferente a la teoría del constructo social? Judith Butler, no sé, la ícona, la caballota. Iván no está de acuerdo. A Iván no le gusta. De los estudios de género. Bueno, su gran aporte es el enfoque performático. Claro. Ella argumenta que los géneros no solo se construyen, sino que también se performean, ¿no? Y ya esto ahí implica como un cierto grado de agencia o de decisión, ¿no? A la hora de construir sí, el género como el género como performance, así lo describe ella. Que tiene que ver como... Yo eso lo entiendo como que lo que le agrega ahí, ya es que no solo dices como que yo soy hombre biológico, está el discurso que es como esta nube, que a veces me pasa por encima y me dice unas cosas al oído y luego la tengo ahí. Sí, entonces lo performático es como que ¿qué acepto yo de ese discurso? ¿Y qué hago yo para posicionarme, por ejemplo, un poquito más lejos? O posicionarme en el centro porque estoy demasiado de acuerdo. Lo que también en Stuart Hall, en teoría de identidad en general, él lo llamaba como que la sutura. Como que tú te coses a ese discurso y es casi que un pliegue, ¿sabes? También puedes estar más alejado, puedes estar más cerca y te colocas, te posicionas. Y también como que la enunciación, como que si yo me pinto las uñas, es como que estoy decidiendo posicionarme en un lugar en específico. Si yo más bien quiero como que seguir el manual de las 10 cosas que dice un discurso de masculinidad clásico,
y sigo las 10 cosas porque las entiendo, estoy de acuerdo o capaz ni siquiera me doy cuenta y simplemente sigo eso porque fue como lo más cercano que tenía por mi padre y por la sociedad en la que crecí. Entonces hago las 10 cosas y me convierto en casi que el epítamo del discurso. Sí, no sé, yo tengo... Bueno, no sé, esta es la parte en la que yo puedo criticar a Jodie Butler o aún no. Sí, dale, por favor. No sé, es decir, por ejemplo, yo... No sé, yo encuentro muy problemático las teorías de Jodie Butler porque... Perdón, disculpa. Ella presenta como ella presenta el género como un performance, como algo en lo cual uno tiene agencia. Y yo creo que a veces es horrible, es difícil aceptar, pero las realidades históricas y las realidades del mundo... O sea, la historia es patriarcal para bien o para mal, probablemente más para el mal. Y es como que todas estas cosas que ella dice, no, el género es un performance, entonces es algo muy de, no sé, me refleja mucho ese mundo académico occidental, que ellos están como, ¿sabes? Desatados de una realidad del resto del mundo. Y es como, sí, ahorita tú puedes hacer el performance cuando, no sé, viniendo por ejemplo de Venezuela, siento que es mucho más complicado que eso. Y que si bien nuestra meta es la igualdad y la libertad de los individuos, yo no siento que decir que el género es un performance o que tú tienes la libertad de... no sé, es como vamos a imaginarnos esto. Es un poco como jugar la fantasía. Entonces me parece que, no sé, a veces que hay unas realidades biológicas muy reales que están ahí y que, ¿sabes? Por ejemplo, las mujeres, hay unas diferencias, ¿sabes? Las mujeres pasan por eventos que son muy fuertes, la menstruación, después la menopausia. Son cosas que son, ¿sabes? Intrínsecamente femeninas. Y que yo siento decir que eso es un performance, quizás menosprecia un poco esos eventos de la vida de una mujer que yo como hombre no me podría imaginar. A la inversa sería un hombre que los hombres no pueden llorar, los hombres tienen esta set de cosas y es como, no, entonces todo esto es un performance. Entonces como que desvalías un poco estas opiniones, no sé, estas realidades. Ay, yo diría que esto del performance, primero, hasta hay cosas que sí que sí se pueden elegir y sí se pueden como performar en ese sentido que estoy hablando, pero también hay cosas que no se eligen, o sea, hay estructuras que están ahí y también tú tienes o uno tiene como un grado de posibilidades para elegir cómo performear el género, ¿no? No es que, digamos, lo biológico no deja de tener una presencia, obviamente una persona, la experiencia quizás como de una persona transgénero es la experiencia de una persona transgénero, ¿no? Claro, pero sí. bueno, cómo decide, digamos, construir su identidad de género es una decisión, ¿no? Pero, o sea, todo, hasta las cosas que uno no puede elegir, quizás también caen bajo eso que ella le llama performance, o quizás cosas que no son deliberadas, ¿no? Caen bajo eso que ella denomina performance, ¿no? Y para comentar también otra cosa, capaz tú tienes que entender que no es ni una cosa ni la otra. O sea, yo creo que al punto donde ha llegado, por ejemplo, o el consenso que hay, es más bien como que se sabe que hay unas diferencias biológicas, pero se sabe que también hay una gran parte que es discursiva y también hay cosas que eliges y hay cosas que no. Y entonces también en esa cosa, donde yo veo como el performance también más asociado a la parte de la elección. Donde sí, obviamente, sabes, tú estás en Venezuela en un contexto que te permite cierto nivel de flexibilidad para tú, por ejemplo, mantener una aceptabilidad y como que tampoco ser demasiado excéntrico o también, o sea, hay unos márgenes de juego que cada quien tiene que son más personales y dependen también de tu carácter. También, ¿no? Y dependen de tu carácter. También no perdiendo de vista que lo que se denomina como biológico también tiene un fuerte componente discursivo. O sea, como que se denominaba por histeria, no sé, a principios del siglo XX. O Lo dices cuando decían que las mujeres eran era histéricas por el exacto, síndrome eso era premenstrual. exacto, eso era una enfermedad clínica. Sí, lo biológico también está atado Sí, a la lo ciencia es discursivo. discursiva O sea, también. Y es como que también, eso lo estaba escuchando hoy, el tema de, por ejemplo, el alto porcentaje de suicidios que es masculino. Y también el alto porcentaje de gente, de población carcelaria, que es masculina en muchos países. Y es también a veces, si lo piensas bien, es un poco, es también un poco exagera un poco el tema de que el hombre por razones biológicas es más violento. Cuando también uno piensa, tal vez sí hay ciertas diferencias biológicas,
pero también hay una socialización de los niños que es totalmente diferente a la de las mujeres. Entonces, Yo creía eso. ¿qué Sí, parte qué parte es esto y qué parte es la socialización? No sé, yo hasta hace poco, una historia personal que me pasó hace como 2 semanas, yo te conté lo de que, que a mí y a mi novia nos intentaron robar en el metro. Y yo soy una persona muy pacífica, yo nunca he tenido una pelea en mi vida, muy tranquilo. Y vino un ladrón y le intentaron robar el bolso de mi novia y tuvo una reacción súper instintiva y muy violenta de agarrar al ladrón y agarrarlo y golpearlo contra la pared. Y después me quedé pensando, ¿no? Me hizo pensar el resto de la noche. No fue lo que yo necesariamente controlé, no me parece que no sé si fue la mejor, es decir, bueno, fue lo necesario en el momento, un acto de violencia, pero me hizo pensar sobre los impulsos, ¿no? Que uno tiene como hombre, los instintos me hizo sentir como una persona muy primitiva, el hecho de proteger a la pareja, y es algo que yo nunca había sentido antes, bueno, porque nunca había estado en esa situación, y fue como que, de verdad, y fue un impulso de violencia que yo no sé, que lo sentí como quizás un poco biológico, ¿no? Pero puede ser también aprendido. Sí, no sé. Tal vez del cine. ¿Cómo responde uno a un robo? Es difícil poner la raya. O sea, yo no creo que ni una cosa ni la otra. Yo creo que simplemente sí puede haber un gran factor que sea la socialización y el discurso de cómo uno tiene que ser y una pequeña parte biológica. Yo diría, ¿sabes? Así, una pequeña parte biológica. Claro. La dejaría en pequeño, pero Sí. es difícil poner la raya No, y sí, también es que, no es... claro. Es que creo que en verdad el punto es que creo que en verdad no se sabe, entonces también por ahí radica la... Ok, pero entonces podemos coincidir que hay un discurso, es el rol de género, uno negocia, uno performea y hay una pequeña parte biológica, más o menos ahí es como está la situación en general. Me gustó, por ejemplo, un comentario de que leí, no es un comentario, esto es una idea de Homi Bhabha de un ensayo y es que justamente ese tema que no sé si justamente encaja en lo performativo de Butler, pero en el factor de elección para el hombre está caracterizado por, o lo tipifica una ansiedad, que es como una ansiedad que creo que describe o que está muy presente como que en esos momentos donde el hombre puede decidir qué tan flexible es en su elección de rol de género. Y el tema de negociar con el discurso implica o sea, estar muy consciente al respecto de lo que se está haciendo y que genera una ansiedad. Y me pareció bastante acertado porque yo lo he sentido también, ¿sabes? Cuando yo a veces pienso como que, bueno, vamos a ¿dónde me posiciono? ¿Qué hago ahorita en este momento en cuanto a performear mi rol de género? Sí creo que hay una pequeña ansiedad que lo acompaña. A ver, cuenten ahí sus ansiedades. Sí, o por ejemplo, un ejemplo clásico es el de pintarme las uñas. Ujú. No sé, uno lo hace y sale, pero después como que te lo preguntas. Dices como que, ok, sí va, después te acostumbras, pero es como... Ahora, yo te puedo hacer una Cuenta, fiesta de ahí. disfraces, te pintas los labios y en falda y tal. Cualquier fiesta de disfraz loca que te encuentras en Berlín. Yo tengo un poco que yo creo que puede ser más universal. Ajá. Yo creo que en el segundo libro de Ken Auskert, creo que el autor que yo más he citado en todo este podcast, él se vuelve un padre, un stay-at-home dad. Él es un tipo que se queda en la casa y la mujer sale. Y él tiene un conflicto interno con eso, ¿sabes? Porque él tiene que encargarse de cambiar pañales, de buscar a los niños. Él asume, en cierta forma, digamos, en el modo clásico, el rol de la mujer. Y él dice, y él tiene que, al mismo tiempo es un escritor, pero que en ese momento no está yendo tan bien. Entonces, como que es ese encuentro de ese mundo así, no, yo soy el que limpia. Uh-huh. Es el proveedor también. Y bueno, en ese momento, en el momento él no es el proveedor. El proveedor es Claro, por eso, negociar con la Ujú. expectativa de no ser el proveedor. Sí, no, y yo sí me doy cuenta, y yo lo hago con muchos amigos míos, y que todos ellos a veces me cuentan que ellos, digamos, como que en el caso de que la mujer tenga una mejor posición socialmente, ellos dicen que ellos siempre sienten que pierden un poco de agencia al no poder proveer. Yo tuve un amigo que hace poco me contó algo que me impactó mucho. Me dijo, no, bueno, cuando yo empecé a proveer para la casa, fue que yo me empecé a sentir como una verdadera parte de la pareja. Me pareció fuerte y... ¿Sabes lo que dice? Es muy buen ejemplo. Sí, no, y son las expectativas de género, ¿no? Que se tienen. Entonces, eso está buenísimo. Y voy a continuar porque tengo Sí, aquí un punto que... Entonces ya como que salimos de lo de rol de género, conocemos más o menos el tema. Capaz un punto que se nos olvidó que es importante es el tema circunstancial. Ni siquiera es que para mí mi elección de rol de género es constante, sino que capaz yo en situaciones diferentes tengo diferentes elecciones de cómo me presento. Y eso también era un último punto. Entonces, Sí, ok, algo también que se está haciendo constantemente, ¿no? sí, Que en todos los ciertas días tú andas construyendo eso. exacto. Ujú. Entonces, tenemos el hombre, tenemos esta masculinidad, pero ¿qué pasa? Hay una sola masculinidad.
pues también resulta que no, sería demasiado simple. Y el concepto que tengo aquí, que lo quería traer, es la masculinidad hegemónica. Entonces, es una manera concreta de expresar el género masculino, la más corrientemente aceptada, que existe en relación a otras masculinidades no hegemónicas y al género femenino. Y propone que la manera de ganar honor y respeto es a través de una posición de liderazgo dominante en una jerarquía social, legitimiza la superioridad de ciertas características como la adopción de prácticas temerarias, toma de riesgos, proyección de fuerza, y inferioridad de otros rasgos supuestamente, en comillas, femeninos, como mostrar debilidad, ser sentimental, no estar interesado en ser el mejor. Y también enfatiza la importancia de ser un proveedor. Entonces me pareció bastante claro, ¿no? Eso es como Sí, un no, concepto, es lo que el estaba diciendo concepto ahorita. más dominante de lo que es, o lo que se llamaría también heteronormativo. ¿Tú dirías que eso también es parte un poco de la heteronormatividad? ¿O es una masculinidad normativa que viene del siglo XX, ¿no? Que es como que, como que lo que nos llevó 2000 años Yo creo que de desde vida, antes. llegamos más o De menos a nuevo, esa figura de hombre. ahí también podemos volver a Butler en el sentido de que ella también enfatiza mucho la tendencia de anteponer una masculinidad a una feminidad, ¿no? Como que hay estos dos polos que están enfrentados como unos a otros, ¿no? Ujú. Entonces, claro, bueno, en la medida en que puedas como que encajarte mejor en este ideal, ¿no? Creo que te acercas así a la heteronormatividad o a la... Ujú. Entonces, ¿cómo se transmiten estos discursos, por ejemplo, de masculinidades? Bueno, por ejemplo, la televisión, ¿no? Eso no podemos dejar de mencionarlo. Hay un ejemplo, o sea, existen masculinidades hegemónicas a nivel local, tu colegio, tu barrio, a nivel nacional y a nivel global, ¿no? Y un ejemplo de cómo una masculinidad o ejemplos de masculinidades se pueden proyectar a nivel global puede ser, por ejemplo, Show Two and a Half Men. Ay, muy, muy bueno. Muy buena, muy buen ejemplo. La serie es muy mala. La serie es mala, pero todo el mundo de Lo nuestra vio, todo el mundo lo vio, generación sí. lo vio de alguna manera de niño y es un ejemplo claro de la constante subordinación de Alan ante la masculinidad de Charlie, ¿no? Sí. Y nada, Yo- racionaliza un Charlie que supuestamente sale ganando cuando en verdad Termina con es SIDA en la vida real. Sí, termina jodido, pero... Y yo creo que nadie está de acuerdo igual con la masculinidad de Charlie, pero igual si tú estás bombardeando a los niños... O sea, es como que se transmite por ahí y capaz cuántos años te tardas imitando ciertos comportamientos de esa masculinidad o una variante parecida hasta Claro. que te das cuenta como que, ok, ¿sabes? No, porque sin duda se presenta... El personaje de Charlie se presenta como el personaje cool, ¿no? Es decir, si tuvieses que elegir entre ser Alan o Charlie... Claro, él es el héroe. Yo tengo un ejemplo al inverso, también de la cultura popular, y es una serie muy mala también, pero que es muy popular, que se llama Friends, que todo el mundo lo conoce. Hay uno de los protagonistas, que es Ross. Es un personaje que yo siento que, por sus traits, no entra en la heteronormatividad. Es un tipo que se interesa por la cultura. Y es como que a él le dan estas cosas que le pasan en la serie. Por ejemplo, tiene una hija, siempre tiene novias. Inseguridad... Pero yo siento como que sería un personaje que respondería mejor como a un personaje homosexual. Y yo siento como que a él le ponen todas estas cosas extras, ¿no? Que tiene una novia y tal, como para decir, no, es que no puede ser gay. En lugar de atreverse a... No, bueno, digamos que obviamente no pega, porque el interés de Friends no es la inclusión y, bueno, es un producto de su tiempo, ¿no? Pero entiendo lo que digo. Exacto, eso era lo que iba, que es un producto de su tiempo, ¿no? Un producto que se filmó, no sé, en los 90. Claro. Igual, Two and a Half Men es como de principios del 2000, ¿no? Sí. La televisión ha ido Que- agarrando mucho más complejidad en ese Sí, sentido en habría que cuanto a los ver- personajes masculinos, ¿no? Habría que ver, exacto, habría que ver cómo se están construyendo las masculinidades El- en programas más Bueno, actuales. Pero fíjate, Sí. por ejemplo, te doy un ejemplo, que ha sido, por ejemplo, unos shows que han venido, o un ejemplo clásico, Breaking Bad. ¿Y qué pasa en Breaking Bad? Tienes a una persona de la generación boomer que sucede la crisis y no tiene cómo pagar, no tiene cómo ser proveedor. Entonces, ¿cómo es un hombre en crisis que no está en capacidad de ser proveedor y qué termina sucediendo? Que es que se mete a productor de droga. Yo tengo un ejemplo mejor que yo siempre he sentido que Breaking Bad los personajes de Breaking Bad son copias baratas de Los Sopranos. Ajá. Y por eso es que Breaking Bad siempre está en el límite de la clase B y nunca la clase A como las series clase A. Esto le hizo un amigo mío, Edgar. Pero yo estoy seguro que el personaje más interesante de la televisión, el antiguo y como estudio de la masculinidad es muy interesante, es Tony Soprano. Él es un tipo que él tiene que demostrar como jefe de la mafia una fuerza, una masculinidad, pero al mismo tiempo tiene una depresión y sufre ataques de pánico. De hecho, el problema en la serie
es que uno de sus mejores amigos cae en la cárcel porque él tuvo un ataque de pánico y no pudo ir a rescatarlo. O él debe haber tomado su lugar, básicamente. Y toda la serie él miente al respecto y dice que fue otra cosa, pero es este personaje que él es súper masculino, grande, es el jefe de la mafia, básicamente porque hereda el trono. Y toda la serie es un estilo de masculinidad muy interesante. Y tú lo ves reflejado en los buenos personajes femeninos. ¿No te parece que en Mad Men, Mad él Men también es excelente, él es el claro. epítome de la masculinidad, pero en el fondo, a pesar de que Persona muy tiene todo lo que supuestamente una mujer en la casa, ¿sabes? Que hace lo que él quiere, el trabajo, el dinero, ¿sabes? Es que El Matthew nacimiento del ser cool, Sí. del hombre cool, pero el pan al final en el fondo. Es que sin duda, porque Matthew Weiner, el creador de Mad Men, trabajó en Los Sopranos. Era uno de los escritores principales. Y tú ves como estas ideales del hombre, lo que tiene que ser un hombre. Porque también pasa en el Lobo de Wall Street, en todas estas películas de Scorsese, que la gente siempre dice, no, Jordan Belfort, Donald Draper, que esos tipos que arrechos son y mira, tienen el dinero y las mujeres. Y yo te lo juro que oye, la última persona en el mundo que yo quisiera ser es Donald Draper. Un tipo destruido, alcohólico. Pero Jordan Belfort es un drogadicto. Pero claro, ellos viven en este mundo sin consecuencias. O bueno, no se muestran las consecuencias. Se ven las consecuencias de la destrucción de sus núcleos familiares. Pero no sé, y me parece que es muy interesante como las series son exitosas por las razones equivocadas. Otro ejemplo interesante, que es controversial, y ya lo hablamos un poco, pero ¿no te parece que justamente Louis, antes de cagarla, estaba intentando como que crear una imagen de una masculinidad supraliminal? Claro. Louis es tú conoces Louis C.K., que nosotros vimos el show. Louis era ¿sabes? Él estaba creando un personaje que era patético, demostrando como que... Vulnerable. ¿Sabes? El hombre como un pajero que no se puede aguantar de cómo comer y que, ¿sabes? Era Louis, pues, y no era como Pero es un que... buen padre. No También. era un alfa. Y bueno, después sucede lo que sucede, ¿no? Dios. Pero él era una imagen interesante también de un hombre que estaba creando él. No, es decir, sin duda, esa es la cosa de Louis C.K., ¿no? Que es un tipo, coño, débil, que se entrega a las tentaciones. Lo que lo suena es que es un buen padre. Es un buen padre, le importa a sus hijos. A mí me encanta el episodio cuando él quiere comprar la casa y le dicen cuesta como $17 millones. Y para él, incluso como comediante famoso, es imposible, ¿no? Mm. Ok, entonces, continuando con el siguiente punto. Y bueno, una cosa que también hay que agregar es que la masculinidad no es una identidad. Y eso también es un poco lo que a mí me sorprende cuando veo como estos movimientos a la Jordan Peterson como que intentando defender a la masculinidad como una identidad, cuando en verdad la masculinidad es nada más una parte, una categoría dentro de una identidad que incluye otras cosas como clase, raza, sexualidad. ¿Sabes? Tú eres un hombre de clase media, venezolano, heterosexual, etcétera, ¿sabes? No eres simplemente un hombre. Yo creo que poca gente, como que las identidades son más complejas. Entonces, como que también crearse una identidad en base a la masculinidad en sí, o tomarse en serio tanto eso, me parece que sería un error, porque en verdad también, o sea, tú entiendes que lo tan diferente que es un hombre de clase media alta venezolano de un hombre negro americano de clase baja. O sea, Sí. es como casi que... Yo siempre sentí que en Venezuela habían como tres opciones, tres characters que tú podías asumir. Es decir, o dos quizás. No sé cómo serán por Puerto Rico, pero siempre sentí que en Venezuela creciendo, obviamente nosotros crecimos en un colegio, ¿sabes? Relativamente privilegiado, clase media. Yo siento como que en verdad no teníamos muchas opciones. Si alguien era, por ejemplo, afeminado, automáticamente era, ¿sabes? Se volvía era expulsado a los grupos principales. Tenía que irse con las mujeres, ¿no? Eso me acuerdo que pasaba muchísimo. Entonces tenías como que el que le interesaba el fútbol, ¿no? Y yo me acuerdo que muchas veces, a mí no me interesa para nada el fútbol, pero yo terminaba un poco metido en ese mundo porque, bueno, ¿sabes? Para poder como tener un punto de contacto con las demás personas. Eso y otras cosas, ¿no? Entonces, después como que el bachillerato ya aparecen otras opciones, pero, por ejemplo, tú lo ves acá en Europa, yo siento que en los colegios, yo estuve unos meses en un colegio alemán, en un intercambio, y yo sí sentía que había como que, bueno, había como 3 grupos. Si en Venezuela habían 2, aquí habían 3 o 4. No sé cómo será en Puerto Rico. Y no sé cómo serán para las mujeres. Yo creo que las mujeres ni siquiera tienen opción. Las mujeres tienen que ser así, ¿no? Según se preestablece, ¿no? Sí, no sé, habría que... yo creo que es una cosa interesante que él también decía, que es... O sea, ni siquiera... tampoco hay una sola masculinidad hegemónica. O sea, hay varias hegemónicas, hay masculinidades de protesta, hay masculinidades que son las subordinadas, que justamente si no cumples con
uno de los factores de la hegemónica, entonces automáticamente estás afuera, no entras, como que no te sientes incluido, o no puedes ser aceptado como que en la idealización como del Claro. que todo el mundo va a querer, entonces ya eso como que te termina apartando. No sé cuántas son, o sea, es difícil enumerarlas, No, ¿no? no, eso es algo... Digamos que hay... Sí, van a ser infinitas igual, porque Van a ser siempre, infinitas, siempre pero hay, va a haber evidentemente, y la eso es una cosa que yo creo que es bueno para que terminemos esta sección, Ujú. es que la pregunta de, por ejemplo, ¿existe alguna masculinidad que sirve? O que es buena, o que es deseable de verdad desde un punto ya, entonces ya pasamos la crítica de unas viejas masculinidades. Y en efecto yo creo que sí. Yo creo que si yo lo tuviese que tomar un paso atrás y verlo desde afuera, por ejemplo, si yo tuviese un hijo o un hermano o alguien, yo siempre quisiera para esa persona que asumiera la masculinidad que le asegure la mayor estabilidad. Entonces yo creo que por ahí viene también un parte el miedo que tienen las madres la homofobia de las madres en Latinoamérica muchas veces. No porque ellas no quieran a sus hijos o porque vean la homosexualidad como una señal de debilidad. Yo siento que muchas veces la homofobia de las madres viene porque sienten que la homosexualidad del hijo va a hacer que, por ejemplo, no pueda ser exitoso, que por afuera, entonces nunca pueda entrar. Entonces yo siempre siento que uno va a querer que la gente siempre sea por bueno, como dicen, por ejemplo, en la escuela nada, el masculino. ¿Sabes? Partido de fútbol, alguna ciencia Es un natural. deseo de pertenencia para el hijo. Una Sí. proyección Y de... porque en el fondo quiere lo mejor. Y porque porque el sistema es muy agresivo y no permite unas variantes. Aquí en Europa, por ejemplo, en especial en Berlín, Claro, bueno, es pero ahí fácil. ya estamos hablando de orientación sexual, entonces habría que ver de qué manera, ya ahí la discusión sería, bueno, la orientación sexual de una persona es elegida, es de dónde sale, ¿no? Porque Sí. entonces si quieres lo mejor para tu hijo, ¿no? Ujú. Pero el niño innatamente tiene una orientación sexual Ujú. X, ¿no? Ya, ¿qué sería lo mejor en ese caso para el niño? Bueno, O sea, justamente, sería- pero en ajá. este caso, y para no separarse demasiado del tema del rol de género y la masculinidad, una masculinidad positiva justamente sería una que tiene relaciones igualitarias con el otro género y con sin duda, otras, y con claro. otras orientaciones sexuales. Entonces eso también significa que tú como hombre no quieres vas a permitir, por ejemplo, que alguien de orientación, alguien homosexual que tiene una masculinidad diferente pueda también llegar a una posición arriba sin que tú tener que como que rechazarlo o tumbarlo en el camino para que no, para asegurarte tú en tu posición, que es justamente una parte que puede ser de una masculinidad tóxica, que es como que las masculinidades, que es subordinar a masculinidades diferentes para asegurar tu posición y no permitir como que variantes que no sean como que el modelo que justamente te trae a ti, lo coloca en la posición dominante. Claro. Entonces es una relaciones positivas y no es deseo de ejercer dominación en una jerarquía, y no enfocarse tanto en el tema de la jerarquía, no intentar subordinar a nadie por ningún factor que sea diferente entonces a los mencionados antes, ¿no? O también justamente no tener problema con que una mujer sea la proveedora y tú tomar un rol secundario, si es la Ujú. situación, o sea, no, permitir como que una flexibilidad. Claro. Creo que esas cosas son más fácil dichas que hechas. Eso es... sí, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero Pero bueno, yo creo que existe. O sea, y también hay Ojalá. otra... Yo me imagino como que una masculinidad igual que es un tema como que menos competitivo. Yo siempre pienso como que, ok, lo de proveedor, yo siento que tú eres una pero persona muy competitiva, el por tema de la ejemplo. competitividad. Yo sé que tú eres Sí. competitivo. Yo siempre he no- sido muy competitivo, yo no pero yo soy me he tan vuelto competitivo. menos competitivo con el tiempo de lo que Ujú. yo era hiper competitivo. Ujú. Como también era en demasiados aspectos hiper masculino. Ujú. Y yo he ido bajando, pero yo entiendo lo difícil que yo sigo siendo competitivo. Eso no lo puedo negar. Pero es como uno va negociando y también, sí, perdón. Y uno se tiene que crear la idea y trabajar en eso, ¿no? Claro. Mm. Ujú. ¿Cuál es ¿Falta el algo siguiente? más? ¿Cuál es el O siguiente? Creo que entramos ahorita. Las Coca-Colas pueden estar acá. No sé creo si- que yo no ahí sé si nos ya están pagando el tratamos más o menos el tema. Ya llevamos 43 minutos ¿Dónde ustedes? y podemos seguir con la segunda parte que es Bad Bunny. El conejo malo. Entonces, para empezar, ¿por qué Bad Bunny? Bueno, en parte porque es una discusión que nos han preguntado varias veces qué opinas de Bad Bunny. No, Bad Bunny el tema que sale clásico cuando estamos reunidos. como latino en Berlín Bad es Bunny. Bad Bunny. Y a mí, o sea, y a mí con ser puertorriqueña, olvídalo, ya es como mi nombre es Lina, y Bad Bunny. O sea, ¿te gusta Bad Bunny? Te lo preguntan, Sí, ¿no? todo el tiempo. Así Bueno, que ya es como mejor que una... te preguntan qué opinas de Maduro, ¿no?
Ya, ¿no? ya O es sea, casi que como una pana. expresión que asumí. O sea, Yo no vamos a soy hablar de Bad venezolano Bunny. ni siquiera por ahí me dicen, coño, la situación política. Yo, no, para. Yo no sé. Yo soy de otro lado. Entonces, ok, esa es la razón por la que queríamos hablar de él, ¿no? Entonces, ¿por qué Bad Bunny es diferente? ¿O por qué le están preguntando de Bad Bunny? Eso es lo que nos vamos a preguntar, pero creo que en Yo creo parte que lo que llama la atención primero es el tema de la estética, ¿no? Yo creo que aunque no hayas escuchado a Bad Bunny, sabías quién era y sabías que era como, ok, es este reggaetonero que se pinta las uñas. O, ¿sabes? Es el nuevo gran reggaetonero. específicamente yo creo que a mí lo que me gustaría Trapero. discutir es cómo su estética, su producción, su música, cómo se proyectan los medios, si todas estas formas implican realmente un cambio en cómo se construye, cómo se percibe la masculinidad Bueno, pero en obviamente... el contexto o en la música urbana caribeña. Ajá, ok. Entonces, ¿cuál es la estética de él? La describo. ¿Cuál es por qué Bad Bunny es un reggaetonero diferente? Porque estamos hablando del contexto de música ¿Quieres urbana. pero hablemos de la descripción de la estética de Bad Bunny antes Bueno, de ¿cuál cómo sería la estética de Bad Bunny? Yo A siento ver. que es muy referencial. Es muy referencial y referencial a un periodo histórico específico y muy importante que es el reggaetón, los comienzos del reggaetón, los comienzos de los 2000. Eso es las pintas. Claro, es una mezcla esa como llevaba el 2019, pero él siempre haciendo referencias a estos reggaetoneros que ¿sabes? Daddy Yankee ya lleva más de 10 años haciendo música. Más de 20, 30 30. 30 años, imagínate. 30 años haciendo reggaetón. Claro, entonces él ya hace referencia a estos maestros. Utiliza cosas que, por ejemplo, que no hacen falta, pero los usa igual. Por ejemplo, los soundbites, stamps que les pone, como watermark que les pone a las canciones, que antes los reggaetoneros lo usaban porque en la radio, entonces tú no sabes quién cantaba nada, y por eso decían los Looney Tunes, Daddy Yankee. Pero él siempre dice Bad Bunny, a pesar de que hoy en día ya todo por streaming, así que tú sabes que es Bad Bunny, ¿no? Entonces, pero él igual sigue utilizando estos... ¿Pero tú crees que sea él solamente? O yo creo que todavía en el mundo del O sea, reggaetón se sigue usando Yo bastante. creo O sea, que eso como está cada por cual, inercia. Yo creo que eso cada se ha cual tiene mantenido su por trademark. inercia. Los watermark. Los Sí, los watermarks watermark. se quedan por inercia y porque también es una manera de como que O sea, echarse aire, Sí. de halagarse, ¿no? Bueno, o sea, Daddy Yankee lo sigue usando, que si Arcángel también lo sigue usando. Pero yo no creo que ninguna de estas sean las razones por las que él es... Yo creo que la razón por la que él es un reggaetón diferente es porque usa las uñas pintadas, usa chores cortos, usa una paleta de colores así fosforescente, pastel rosada y... ¿sabes? Tiene un estilo. O sea, yo creo que lo que más diferencia a él, si tú ves la tradición de los reggaetoneros, es que ya no usa gorra de béisbol y una franela Ed Hardy, y unas cadenas, sino que tiene una moda... Tiene una ropa que tú ves que es diseñada, la ropa de diseñador más arrecha que hay. Yo creo que porque él no es... Bueno, no sé. Yo no sé esta parte. Quiero que ustedes me corrijan, de hecho. Que quiero que hicieran más research que yo. Él no tiene un origen tan humilde como los demás reggaetoneros, ¿no? Sí lo tiene. Sí lo Yo, tiene. Eso sí lo tiene. o sea, él ha Humilde. señalado varias veces, sí, él es clase media baja, ¿no? Ah, bueno. Yo no sé si no se crió en un caserío, pero se crió seguramente en un barrio, él lo ha mencionado, se crió en un barrio de clase media baja. Ujú. No es el caso de René, por ejemplo, o no es el caso, o sea, Calle 13. Ujú. Ah, no, pero es que él es muy Eh, privilegiado. Sí, Él o estudió sea, en Estados Unidos. Sí, y tal. pero él no tenía lucas, él no tenía dinero. Y de hecho, él contaba ahí en entrevistas que se quedó sin gasolina yendo para el estudio, ¿sabes? Andaba ahí o en las justas. trabajaba, él lo ha dicho varias veces que trabaja también empacando en un supermercado de la compra. Claro. Ajá, pero entonces, ok, lo principal es el estilo. O sea, a mí me parece que la manera que él rompe es con su estilo y rompe de lo que hemos investigado aquí o lo que tú querías traer con el libro, que era el barrio centric macho, que era como Hay que un el viejo texto, reggaetonero. sí, hay un texto, Está bueno. hay un texto muy, muy bueno. Libro recomendado. Un libro recomendado de reggaetón. Uno de los editores es Wayne Marshall, él es un musicólogo de Berkeley y realmente una de las personas que más ha estudiado todos los géneros musicales urbanos caribeños, ¿no? Desde el dancehall. Y este es un libro que contiene varios textos y uno de ellos se llama A Man Lives Here, Reggaeton's Hypermasculine Resident. Esto es un texto de Alfredo Nieves Moreno. Y este texto habla del barrio centric macho, de cómo él un poco traza la genealogía de cómo se ha ido representando las masculinidades
en el reggaetón, en la música urbana puertorriqueña, digamos, ¿no? Él empieza mencionando que al principio de los 90 había lo que se llamaba el underground, que es como el proto-reggaetón, si queremos llamar de una manera. Y bueno, todavía en este momento las representaciones de las masculinidades tenían como un grado de conciencia social, presentaban problemas de los sectores marginales, como la violencia, racismo, problemas con las drogas, empleaban una lírica clean, y también presentaban una masculinidad mucho más sensible. Ejemplo concreto de esto es Vico C, por citar una canción me acuerdo. También otro ejemplo sería Eddie T, Señor Oficial. Y otro ejemplo sería, que me encanta... Pero eso era como protesta. Sí, o sea, Contra la como... policía. Exacto. Ah, como en WA, por ejemplo. Ujú. Sí. Y después otra canción, Ivy Queen, Reggae No, Respect. Ivy Queen, la primera mujer reggaetonera. Sí. Ella no y tiene otra... el mérito que se merece. Eso Y siempre lo otra, digo y en la una vida. mujer que ha mantenido también una carrera ya igual que Daddy Yankee. O sea, tiene Sí. cuantos álbumes y realmente también trabaja unos temas interesantes, diría yo. Entonces también, bueno, en la medida en que el underground se va volviendo reggaetón, esto ya es como para finales de los 90, inicios del 2000. Todo Wayne eso se Marshall, fue para la mierda o sea, y Wayne Marshall lo entraron que los dice es que reggaetoneros de la discoteca. el reggaetón se ha ido blanqueando, ¿no? En el sentido de que todo esto que antes tenía como que una preocupación por representar todos estos sectores marginales, un poco se va perdiendo de eso, entonces empiezan a surgir otros motivos, otros temas. La discoteca. La discoteca, o sea, motivos que pasan a ser muy populares son, bueno, la disco, la mujer como objeto de deseo, la mujer como yale. ¿Ustedes conocen ese término? La ¿Cómo yale, qué? la yale. No. Nunca lo escucharon en reggaetón, la yale. No. La yale es una mujer cafre, una mujer vulgar. Es Nietzsche. eh, En venezolano, Cafre es Nietzsche. Ajá, bueno, una mujer que Cutre. vive hasta de los cupones del gobierno, o sea, no trabaja, se aprovecha, no es culta, es hipersexual. El personaje de la novela de Irina Sainz Borgo. Ajá. Ajá. La mujer Incluso, o sea, subalterna. hay unos modos de representación hasta comiquísimos, porque hasta se le ha atribuido que se tatúa las cejas. Ujú. Hay unos modos así muy, muy locos de cómo se representa la Yale. Y otro tema será el perreo, Ujú. ¿no? Hay un libro muy, muy bueno, por favor, léanlo. Sobre el perreo. No, está ahí, está metido, hay un perreo ahí metido. Se llama Prácticas de la carne, construcción y representación de las masculinidades puertorriqueñas, y es de Félix Jiménez. Y uno de los textos de este libro trata cómo se ha creado una representación hipermasculina en el mundo del reggaetón. Y él emplea este término de el barriocentric macho. ¿Cuáles serían las características de este barriocentric macho? Bueno, ejerce dominación, responde a una lógica de gángster, presenta motivos de violencia, la tiradera, La tiradera. usa expresiones homofóbicas, busca ejercer una seducción dominante y la competencia con otro macho alfa, ¿no? ¿Cómo es la canción esta legendaria de reggaetón que a mí me encanta, que termina con Dormí con tu mujer? ¿Saben cuál es eso, no? Que hay como que al final son dos reggaetoneros rapeando. Yo Eh, no soy... Yo tampoco sé, me pero la sé es que hay toda. una muy buena que al final él como que es una historia, ¿no? Y él revela al final al otro que él durmió con su mujer. Entonces es todo como hay una narrativa, ¿no? Y entonces hay un plot twist al final. Ok, pero entonces yo pongo aquí voy a lanzar la primera piedra. O sea, Bad Bunny de verdad es un cambio entre esa tradición del reggaetón que tú vienes describiendo. Ahorita capaz lo vas a completar si te faltó algo. Pero él rompe con esa tradición del reggaetón, o simplemente es el mismo reggaetonero disfrazado de un rol de género ahí flexible. Yo digo que él emplea algunos motivos clásicos del reggaetón y también contribuye con otros nuevos motivos, otras formas otras representaciones, otras formas de... Porque él sigue siendo en muchos sentidos hipermasculino, ¿sabes? A pesar de que tiene el estilo que tiene, Bad Bunny sigue diciendo que él siempre quiso ser bichote, siempre tiene la ganja,
que todos quieren estar con él, que él los va a poner a bailar y a fumar y que De nuevo, o sea, él es el mejor. O sea, habíamos eso es hablado, parte de básico de su letra, por eso también... yo creo que no deberíamos como correr el peligro de hacer como un diagnóstico totalizante de Ujú. cómo construye su masculinidad. Entonces yo creo que sí hay instancias en donde va la manera de representar esta masculinidad encaja mejor con lo que es la tradición del barriocentric macho y hay otros momentos donde se va a salir de ese molde. Y yo creo que lo interesante y quizás lo que gusta y lo que le está dando tanta fama es esa instancia en donde rompe un poco con el molde de la masculinidad. Yo he escuchado un término que se ha lanzado por ahí que se llama el reggaetón triste, el satetón. Esa Ajá. tetón. ¿Cómo se dice? Sí. Algo así, el satetón. Entonces, y yo creo que porque una escuchada superficial de sus letras, yo siento que revela más que una misoginia o una homofobia clásica al género o inherente al reggaetón anterior. Yo creo que él habla también sobre cómo le rompen el corazón. O sea, él dice a las mujeres que se vayan. Él habla sobre cómo él va a tener otra mujer mejor o que le haría a otra mujer. Es decir, sea un cierto nivel de misoginia y de machismo, sin duda, pero siento que viene más del punto de vista de un hombre con el corazón roto, ¿no? Que quizás legitimiza hasta cierto punto ese texto. Obviamente, tomándolo con un poquito de sal, ¿no? Sí, no, eso es el siguiente punto, pues definitivamente hay unas masculinidades, hay una masculinidad ahí como sensible, Pero sentimental. miren, vamos a hacer algo. O sea, nosotros traemos unos ejemplos de Dale. canciones en donde aparecen estos tipos de representación tradicionales y después los podemos comparar a otros ejemplos donde un poco se sale del molde, ¿no? ¿O a ustedes qué les parece? Sí, Sí, sí. yo creo que los de hipermasculinidad no hace falta que los veamos tanto ahorita, ¿sabes? Ya eso aquí es... O sea, aquí pasamos moñas por el TCA y las putas se montan fácil como en GTA 200 cajas de paper que pedí en eBay. En Puerto Rico ya es legal, yo firmé la ley fumando como Snoop Dogg y Wiz Khalifa, ¿sabes? Las putas, Snoop ¿Ves? Dogg soy el que Referencial. más fumo. Eso ya es la hipermasculinidad, eso ya lo hablamos Sí. ahorita. Baja para la cuesta, que yo ando con la orquesta, cabrón, es la sexta, yo nunca estoy abajo en las apuestas y menos en esta, soy el mejor. Ok. Cita, él cita, como tú dices, a Vico. Dile a Vico que la recta final estamos en la final de la recta. El diablo me inyecta y saco de lo que me suena y los acuesta. Eh, Coño. esa es una Aquí, imagen buena que, por ejemplo, tú sí, me la no, no. dijiste y lo mencionaste. Yo El diablo me inyecta y saco la que suena y los acuesta. me Esa es arranqué una no, buena. Esa es una pensé que me habíamos buena. arrancado el micrófono. Esa es una buena Yo quería, manera de hablar de una no, pistola, ¿no? lo que quería decir sobre esto es que realmente él no hace mal uso a veces de metáfora. O sea, hay algunos versos que, coño, tienen muy buena densidad poética. Por ejemplo, o sea, tienes como una imagen, hoy no hay excusa y si se saca se usa. Si mi 40 fuera Versace, en la cara te hacemos una medusa. O sea, ahí es una comparación de una cara tiroteada, baleada con una medusa Como toda una explotada. medusa. O Es una sea, buena imagen. Es es, una no buena o imagen. la noche No es sé si confusa. es una imagen real, pero no sé si es una buena imagen, ¿no? es- O yo sea, creo que es una imagen que tiene una fuerza visual, ¿no? Y que o sea, logra generar ese efecto violento que se propone, ¿no? O por ejemplo, o sea, la noche es confusa y si conmigo te cruzas, cabrón, te vamos a dejar brincando como en Lollapalooza. O sea, te hacen la imagen del tipo que lo están Y lo unes tiroteando. con la rumba, ¿no? O sea, le y la están gente tiroteando, saltando el tipo le están disparando en las piernas en y las le está piernas y está saltando como saltando en para evitar Lollapalooza. las balas. Sí, O sea, como en Goodfellas, que el personaje que de hecho es el de Los Sopranos, que no me entraré en referencias freak, pero es que recientemente volví a ver las películas Scorsese, entonces estaba pensando en lo que le disparan en las piernas a la gente. Pero sí, sin duda, no sé, es decir, es que lo que pasa es que yo siento que hay una división entre el texto, que no me parece que es tan progresivo como la apariencia. Y yo siento que hay una división ahí. Es decir, yo, por ejemplo, yo veo los videos de reggaetón y me interesa mucho el aspecto técnico y veo que utilizan, no solamente están grabados muy profesionalmente, tú ves hasta dónde el nivel de las producciones de videos de reggaetón ha subido muchísimo, sino que últimamente, por ejemplo, en el video de Vete, hay secuencias que fueron grabadas en rollo, es decir, en celuloide. Y yo digo, oye, igual que la canción esta de Ozuna con Rosalía, también tiene partes que fueron grabadas en 16 milímetros. Entonces tú ves como la estética está como a un nivel más alto a veces que el contenido.
Entonces tú entras... Entonces yo se me pregunto, o sea, ¿esto es puro espectáculo? O no sé, o sea, son las preguntas que yo me hago auténticamente desde... Si eres una O persona sea, que no le gusta el género urbano, yo creo o lo que ves como simplemente el género urbano llegando a ciertos niveles de producción audiovisual. Yo creo que no Claro. hay que tampoco disasociar una cosa de la otra. O sea, a la larga es parte de un mismo producto, es parte de cómo se Claro. mercadea un autor. Entonces, ¿por qué también hay que separar tan estrictamente la música de lo que es como la propuesta visual? Yo creo que son cosas que se complementan y a la larga es todo un mismo producto. Pero ustedes no sienten... Es decir, ustedes también sienten que en los videos de reggaetón, en los últimos, de verdad, 2 años, 3 años, la calidad estética ha subido y yo... Hay los videos que yo, wow, está súper Bueno, bien hecho, ¿no? sí, o sea, yo Llegó creo el yuyo. Llegó el que billete. es No, un... pero es que antes también tienen dinero. Entonces, por ejemplo, tú ves los videos anteriores, por ejemplo, yo qué sé, de Wisin y Yandel. Es decir, costaron mucho dinero. Tienen muchos Ferraris y Lamborghinis y todo. Es decir, el dinero estaba, pues, obviamente. Pero es que yo Bueno, pero sí creo entonces que si es un no es tema el dinero, generacional. O sea, yo creo que, por ejemplo, ¿sabes? Daddy Yankee una cosa, generacionalmente no tenía la percepción, La conciencia estética. el nivel meta sí, de estética como que para hacer algo diferente. O sea, Claro. no sé, o capaz creció de otra generación, Y para él lo de pinga era pero un él, Lamborghini. ¿sabes? Ese pana lo van a enterrar, marico, con la gorra de béisbol y las Ujú. cadenas y yo la no vaina. estoy, o sea, pero por ejemplo, él hace, creo que fue el año pasado, hace 2 años, él sacó un video sobre el cáncer. O sea, ¿quién conoce ese video? Pero él tiene su video del cáncer. Sí, Sobre pero me estoy pacientes. hablando de él, o él también como Pero, que, no sé, como que él ubica su estilo de beisbolero y tal, él le gusta eso, pues, no sé, es como que él creció con eso y se quedó, y ya. No es que coño, Bad pero yo Bunny creo que creció sí, en el yo creo, internet y Bad Bunny no, sabía cómo él se iba a vestir yo cuando no, tuviera el yo no billete, estoy totalmente de ¿sabes? acuerdo, porque si tienes un artista que ha logrado mantenerse en la posición de Daddy Yankee por tantos años, tienes que saber cómo adaptarte a los tiempos. O sea, si un ejemplo, si hay un artista que pueda, en el mundo del reggaetón, que pueda ejemplificar una buena estrategia de mercado y adaptación, es Daddy Yankee. Ahí, el Big Pero una Boss, shout cosa, out ahí sí está viendo claroscuro. pero una cosa, también pensemos que, coño, el reggaetón se politizó este año también. O sea, yo no creo ¿Tú que lo sientes sea... político? Yo lo siento cero O político. sea, pero Daddy Yankee, una persona Yo que lo digo tiene, por lo una que pasó persona en que Puerto tiene Rico. 18 claro, sin años. duda. Sí, sí, o apareció sea, con la máscara, ¿no? no, o sea, yo lo que digo es que en Puerto Rico este año se empleó, se adoptó el género como una identidad estratégica para movilizar el pueblo puertorriqueño y se logró como un objetivo político, ¿no? O sea, que Como en también, Venezuela. a lo que digo es que no solamente sea algo que quizás tenga que ver con el dinero, sino que puede ser que sea un momento para este género donde hayan otros elementos que se le vayan sumando o hayan otras preocupaciones, se le vayan como añadiendo otros factores que quizás lo hagan una propuesta que se llama interesante. Ay, yo veo a Daddy Yankee como se viste y me da grima. Entonces, A mí lo que me da grima es el contenido de Yankee. romper la discoteca. Bueno, la canción 30 años cantando sobre romper la discoteca. weón. No, y darle la gasolina, ¿no? O sea, Y clásico. la mujer que está dura y hay que darle duro. No, vale, Por pero eso qué yo te lo digo, Daddy Yankee hay gente que... una generación nueva que creció en el internet ve a Daddy Yankee y es como que mierda. Pero Mauricio, Hay una que ver a cosa, Bad Bunny y dices, coño, este pana tiene pero un Mauricio, estilacho. Mauricio, está bien, no, pero ¿cómo te explicas que el tipo se haya podido mantener tantos años? Pero es que yo no creo que él no tenga capacidad de lanzar hits de música de rumba. O sea, él es una máquina, él sigue siendo... Hasta ahora sigue sacando canciones. El Michael Bay de... Sí, él tiene su fórmula de hit, la tiene armada. O sea, él te puede sacar todavía 100 hits más de reggaetón hasta que se muera. Pero su imagen, como él maneja su imagen y tal, le falta un nivel que lo tiene... Bad Bunny sí lo tiene. O sea, Bueno, no... pero hay que darle 10 años a Bad Bunny, ¿no? ¿Dónde estará Bad Bunny en 10 años? Sí, hay que ver, ¿no? Pero Bad Bunny lo veo, tiene más universal y por eso también es también una proyección que puede llegar mucho más lejos de la de Daddy Yankee. Yo sí siento que hay de verdad que ahorita como que con el tiempo, de verdad siento que la diferencia entre las personas que crecieron con internet y las personas que crecieron sin internet Cada vez es mayor. cada vez es mayor. Y entonces como que las personas que crecen con... Por ejemplo, yo tenía un jefe que tendría 7 años más que yo. Él creció con internet y él sabe, o sea, sabe utilizar el internet, estaba integrado en su vida. Pero siento que las personas que están como 5 años por encima de él, que no crecieron con internet, es como que están en un mundo muy raro.
no tienen la misma cantidad de información y eso al final se nota. Pero vamos a continuar ya pasamos de la estética y hablamos del tema de la sentimentalidad, porque eso sí es interesante. Capaz, ok, Bad Bunny, la razón por la que sí puedes argumentar que no solo es un disfraz de marketing es porque tiene unas canciones donde él muestra despecho, muestra un corazón roto, muestra que está triste, Eso reggaetón, yo diría que eso en el reggaetón existe, o sea, eso no viene con vulnerable. la vulnerabilidad. Yo Ujú. creo que lo interesante es cómo se presenta esa masculinidad vulnerable. Sí, bueno, porque es verdad, el motivo del hombre como que sufriendo por la mujer, eso está en la música latina, ¿sabes? Milenariamente, pero es como el tema que tú dijiste del blancamiento del reggaetón. Como que en ese momento que pegó y salieron Wisin y Yandel y todos esos brothers, como que la vaina se encerró burda en abusadora a la rumba. Y entonces ahorita como que de nuevo hay un tema de, coño, hay unas canciones donde está triste. Hay un video interesante que es el de Caro, donde se convierte en una Buenísimo. mujer. Sí, es bueno. Sí. A pesar de que es una canción que también es un poco, es agresiva. Pero- ¿Por qué dices que es agresiva? No, el comienzo de la canción es... ahorita no la podemos escuchar porque nos toma el video, pero... Pero eso no saca Pero que después se como que queda para, hay un momento que para y se pone como que... Y él canta y se pone más... Porque también eso es otra cosa de Bad Bunny, que tiene como que... experimenta con la forma. Sí, él tiene unos par de estilos, ¿no? Como Sí. que no, estábamos hablando que él no rapea tan rápido como Daddy Yankee, por ejemplo, pero él canta. Sí. Se le gusta, tiene unas canciones cantadas y se pone así... Bueno, en Caro no es cuando se cae como se abre el telón y él dice, la canción cambia al tiempo clásico de reggaetón, que es el ritmo clásico, y él dice, lo que quiero es perreo. ¿Es esa? No, ¿Cuál es esa? creo que esa es la canción. Caro es la que en realidad una chica le está pintando las uñas Ajá. y de momento es verdad, cambia. sí. Exacto, el género del personaje cambia Ujú. y vemos todo el tiempo una chica cantando como claro, sobre un sí, carro. sí, claro. Que Y está también, como en la casa, ¿no? sí, es en una casa. Lo interesante también es cómo combina distintos sectores, ¿no? Empieza en esta casa que No, pero tiene bueno, una muchas casa como canciones muy rica. buenas. Está en un carro también que es como un carro caro, deportivo. Entonces llega un barrio. Y un poco a mí lo que me gusta también de esa canción es que él un poco dice, bueno, yo soy como soy, no me jodan o no me molesten. No. Tenemos la letra por acá. Sí, ahorita Sí. creo que está por ahí. Ya Sí. como- Otro factor que tiene, que es importante, la representación de la mujer. Problemática. ¿Tú crees O que no, sea no sé, en problemática? verdad Yo creo que es sé. No, yo problemática, creo, entonces no sé, creo pero que... pero presenta algunas canciones, No, no en los videos, sino en las letras, a una mujer que es buena, que tiene buenas notas. O sea, Y le gusta ir a la uni y yo se está creo, portando mal, pero en verdad es inteligente. yo creo que realmente Bad Bunny abre el panorama de representaciones femeninas un poco. Ahí y la mujer como sujeto pasa a tener una complejidad que en otras representaciones no la vemos. Por eso aquí ya no es como que la mujer perreando a la distancia, sino que en esta canción que menciona vemos que ahí él habla de un cambio en esa mujer, ¿no? Ya se da cuenta de un proceso, de que el personaje femenino atraviesa como un proceso y un cambio. O sea, por favor, vean Bellacoso. O sea, este video realmente... Sí. Ya... que es con la primera novia, ¿no? Que es como No, un trío- Bellacoso es el último video que sacó con Residente. Ajá. Ya aquí desmonta mucho lo que ha sido los sistemas de representación, los patrones de representación de la mujer. Primero que en este video tenemos representaciones de personas transgénero. O sea, hay una escena donde hay un montón como que están perreando, no se ve unos culos, de momento se viran y lo que uno pensaba que en primera instancia eran mujeres moviendo su trasero, te das cuenta que son personas transgénero, Ujú. ¿no? Presenta también una diversidad racial. Sale una jevita con pelos aquí abajo. Hay cuerpos femeninos voluptuosos. Bad Bunny woke. También... Y eso fue también, por ahí que también ay, aclararlo ahí interesante. que eso fue también por Residente, porque también en la entrevista que le hace Chente el Drag a él con el otro panel, ahorita se me fue el nombre, él le preguntan por Residente y él dice como que sí, o sea, Residente cree en mí, pero él siempre me está presionando como que para que yo rompa los límites, él cree que yo puedo ser algo diferente, ¿sabes? Que yo tengo el poder como que para ser un reggaetonero diferente y tal. Entonces yo creo que Residente también es una figura como que lo está ahí siempre rompiendo Sí, en la yo cabeza tengo muchos para problemas que... con Residente, honestamente. Otra cosa, volviendo, no termines lo de esta canción.
también otra parte que me gusta es que él, en un momento en la lírica, él dice como que, Squirt, dime dónde quieres que me posicione, no sé. Eso denota también como él, en la forma en que representa su masculinidad, se está poniendo a disposición del personaje femenino. O sea, eso a mí me parece chévere. Hay una escena del video que me parece muy chévere, es la que él está sentado detrás de una mujer como en un 4-track, y la mujer se sale también completamente de los esquemas de representación. O sea, es una mujer como mayor de edad, obesa, es negra, tiene la cabeza rapada, está completamente vestida, y el hecho también como que de posicionarse detrás de ella, la mujer es la que va guiando el 4-track. O sea, yo creo que es como una imagen que rompe mucho los esquemas. Aquí está lo que decías, Squirt, quiero que me salpique, dime dónde quieres que me ubique. También él dice, por eso no hago preguntas ni quiero que expliques. O sea, no, está Pero diciendo... debo confesar que tú eres mi crush hace rato, no sé si tienes gata o tienes gato. Ahí también le demuestra, digamos, como que él admite distintas orientaciones sexuales, ¿no? Yo honestamente ahí, si un poco cínicamente de mi parte, diría que es la ideología de Residente hablando, que de por sí para mí es un poco problemática, ¿no? Porque de igual forma está su álbum, su EP colaboración con J Balvin, que es un tipo, digamos, menos interesado en todas estas conciencias de género, conciencias actuales, y es decir, si te escuchas, ¿cómo se llama? El disco El disco con J Balvin, yo creo que es como un paso, 3 pasos, si este fue un paso adelante hacia todas estas cosas que te dices, yo siento que el disco de J Balvin fue como un paso, 3 pasos atrás, ¿no? Pero eso no es lo que yo te decía, tío, o sea, yo estoy seguro que Residente es como que el bicho que está ahí diciéndole como que, o sea, todo ese video de que mira, vamos a meter trans, mujeres con los pelos y tal, yo creo que Residente es el motor. El checklist. Entonces capaz se lanzó un disco con J Balvin y lo que hacen es acabar el trapo porque son Claro. los dos par de lacras y... ¿Qué edad tiene Bad Bunny? 22. 25. Es decir, es menor que yo, ¿sabes? Sí, el hecho es un carajito. Y está ahí, bueno. Bueno, sigamos, porque ya nos montamos los 70 minutos. Ya estamos ahí más o menos, o sea, ahorita vamos a ver un par de cositas más y podemos empezar a lanzar una conclusión. Él también tiene buena, ¿sabes? Obviamente tiene una habilidad para pegar como que estos mantras de la joda y de la rumba y tal, que es una razón por la que él también es bueno y me parece que es mejor que muchos reggaetoneros en ese sentido. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué te gusta de él? No, él identifica como los tótems de lo que es salir y joder, entonces como que la cartera, el creepy en la cartera, dime dónde estás y me llego. Son como que todos unos principios, él como sabe los principios esto no tiene que ver nada con que él sea diferente o progresivo, pero eso me resuena, es más relatable, por lo menos para mí, que el tema de la discoteca. Sí, no sé, yo en verdad no escucho casi reggaetón, pero cuando escuché muchísimos amigos míos me recomendaron que, te lo juro, nadie venía del reggaetón. Edgar, mi amigo Edgar Sánchez, él, tipo, cero reggaetón, y me dice, no, pero tienes que escuchar este tipo. Fue hace 2 años que lo descubrí, entonces yo me pasa los links y digo, oye, okay, esto es algo interesante, o sea, hablan de estos temas. Otra cosa, que me acordé, él tiene también por ahí un verso que es como modelo de revista sin gimnasio también. Y el hecho no hace nada de gimnasio, el hecho no está nada de yuca. ¿Sabes? Además, está como que siempre diciendo por ahí en Instagram o en alguna red que más bien, marico, uno se queja de estar gordo, pero después no puede parar de comer. Entonces, él más bien como que le saca culo el gimnasio. Bueno, porque tiene 25. También, pero también es una representación interesante de, o sea, es una masculinidad que no está, por ejemplo, interesado en ser fuerte ni igual. Ahora me acuerdo, en el video de Caro también hay distintas formas hay como unos modelos, hay momentos donde... ¿Cómo es el video del que la playa, que es como con un fondo verde y hay una gordita? ¿Sabes? Es como que todo tipo de mujeres gorditas y ¿sabes? Y las muestras y me parece que... Al mismo tiempo tiene varios donde las mujeres son las clásicas mujeres de reggaetón. Pero yo siento que en ese caso, yo veo más como el productor detrás de ¿sabes? Como que los directores esto es una maquinaria, entonces yo siento como que, si bien digamos un día Bad Bunny llega con bueno, vamos a tener una inclusión, vamos a tener a alguien diferente y tal, ¿sabes? El productor le va a decir, mira, no. Pero a la larga, cuando hablamos de Bad Bunny estamos hablando de ese producto, ¿no? Que está mediado por esa cantidad de productores, esa cantidad de gente detrás de toda esa maquinaria, ¿no? También
Es decir, la industria del reggaetón yo siento que es una industria que uno... Bueno, quizás es redundante, pero siento que hace... No está de más decirlo que hace muchísimo dinero. Y hay muchísimo dinero detrás de ella, ¿no? ¿Sabes? Sí, yo siento que eso es algo que hay que tomar en cuenta y que también hay un interés al final económico detrás de todos estos videos y toda esta música. Y si bien hay como algo que... Como un extra que viene con algo de conciencia social o cualquier cosa, o sea, eso es un extra, ¿no? Siento yo. Entonces, ¿cómo lo vamos a cerrar? ¿Le O vamos sea, a cortar la cabeza? ¿Cuál es el claroscuro No, de este mi tema? No es ni mi negro, no cierre. es ni blanco. Es ¿Qué el diría claroscuro. Judith Butler de...? Claro. No, Pero es yo ahí importante. yo me voy con Deleuze para esto. Repetición y diferencia. O sea, de repetición y diferencia. Yo creo que sí, o sea, él emplea una serie de motivos. O sea, su música está marcada en lo que es la música urbana caribeña, ¿no? Ya esto determina una cierta... Una temática, una forma de tratar unas representaciones, unos motivos, pero a la vez sí, creo que hay unos aportes interesantes y creo que sí hay, representa, o sea, abre el panorama de representaciones de la masculinidad, de la feminidad y de muchos otros géneros intermedios. Sí, yo creo que sí hay unos aportes que está haciendo. Hay unos aportes, repite otras cosas, pero, o sea, al género, ¿no te parece que al género urbano latino todavía le falta todavía quedan pasos para terminar de desprenderse de aspectos de esta masculinidad hegemónica tóxica que definimos al principio? Claro, sí. Podría haber un reggaetonero entonces ¿Dónde está nuestro Kendrick Lamar? Podría haber un reggaetonero que entonces no canta sobre ser el mejor, no es el que tiene más creepy, no es el que las pone a todas a bailar, sino que se lanza una canción sobre unos valores diferentes, o sea, que no están basados en la competencia y en el macho alfa y la jerarquía dominada. Claro, o sea... Tú dirías que Kendrick es el... Porque ella me decía, es que bueno, tiene que ser el contexto de la... no puedes compararlo con Bowie, ¿sabes? Que Bowie no, ¿sabes? Rompe David el Bowie, rock no, y bueno. no... Y obviamente no es... no estamos hablando del género urbano, del hip hop, del rap. Si tú ves también a los hip hoperos y raperos gringos, también hay muchos que son hipermasculinos y también están todo el rato hablando, Pero no, tiene figuras. Yo siento que el hip hop norteamericano, o sea, ellos están mucho más avanzados que nosotros es decir, si comparas el reggaetón latino con el hip hop norteamericano, tú ves, no solamente, por ejemplo, cosas como Matt Dillon, ¿sabes? Que son, que, por ejemplo, como el juego de versos, ¿no? Por ejemplo, que ellos están en un punto que usan que sí que antiversos, ¿no? ¿Sabes? Por ejemplo, Matt Dillon, él crea un rap y después como que dice una oración y después como que dice lo contrario a lo que tú dices. O por ejemplo, Pero Kendrick Lamar, también, no sé. Matt Wieland, o sea, tienes que también ver en qué registros se manejan, porque yo diría, o sea, Matt Wieland todavía no es mainstream. O sea, no es mainstream a la manera en que Bad Bunny lo es en No. en el mundo, Bad Bunny es género más un urbano. Jay-Z, una vaina así. Exacto. Claro, no, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, si hablamos, exacto. O un Drake. No, pero yo Exacto, creo que tiene- el ejemplo de Jay-Z es más preciso. Digamos que, bueno, Jay-Z tiene más o menos la edad de Don Omar, ¿no? De Daddy Yankee, tiene la edad de ellos. Y él dijo que sacó pidiéndole perdón a Beyoncé por las infidelidades. Es decir, yo lo recomiendo mucho. Lo que pasa es que como salió exclusivo en Tidal, muchas personas lo escucharon y se perdieron ese tremendo disco que se llama 444, es un verso de la Biblia. Y básicamente es una respuesta a Lemonade, ¿no? Al libro. Es como, de verdad, y habla sobre tensiones raciales en Estados Unidos. La canción de OJ de él, y, ¿sabes? Son cosas, y el tipo que venía a cantar cosas horribles, o sea, cosas súper miserables, después está hablando sobre las tensiones raciales en Estados Unidos, entonces tuvo un crecimiento ahí. Es decir, yo creo que estamos muy lejos del momento en que Don Omar va a sacar un disco hablando sobre las tensiones raciales en Latinoamérica. Porque Pero- también mira el tema de... Bueno, no sé, carajo. Piensa el tema que también Bad Bunny es todo sobre el tema de que, ok, soy yo, pero soy sensible y estoy triste. Y habla de esta mujer que capaz es un pelo diferente y es más positiva y es más inteligente, pero porque también ella anda queriendo estar con Bad Bunny. O sea, al final Claro. también todo gira alrededor de Bad Bunny. No te va a hablar sobre OJ Simpson. un problema social latinoamericano mucho más allá de capaz algo de Puerto Rico que esté demasiado cerca, pero Sí. tampoco es como que el salto fue de que de repente tienes a alguien que anda conceptualmente trabajando. Ojo, quizás estamos mirando demasiado estamos investigando en la dirección contraria. Es decir, la Fania, con Rubén Blades, ellos hacían música que se bailaba y al mismo tiempo era críticas. Y tenían mensajes que incluso hasta hoy en día son, o sea, se mantienen actuales, ¿no? Es decir, la canción Plástico, por más que sea es decir, yo siento que sus letras siguen siendo actuales. Mm. Y quizás, bueno, quizás ahí estábamos y después nos fuimos para allá, pues.
Sí, dejó de ser un mainstream hasta en América Latina. Sí, no. Es decir, dando un ejemplo como que una respuesta, ¿sabes? No sé. Sí, es decir, si los gringos tuvieron a David Bowie hablando del espacio, que bueno, que tampoco es la cosa más profunda del mundo, sino vainas medio dadaístas. Nosotros, en Latinoamérica estaba la Fanny y estaba ¿sabes? Es decir, Willy Colón, estaba Héctor, ¿sabes? Es decir, hablan de temas que, oye, que yo siento que hoy en día incluso se mantienen, ¿no? Mm. Pero bueno, Sí, no sí. sé si tenemos que volver a los viejos maestros, ¿no? El primer episodio de Claroscuro. No, está bien, pero dentro del género urbano, o sea, sí estoy de acuerdo. Creo que diferencia y repetición y... Igual a mí me gustaría... Igual yo no... O sea, ya me eché mi maratón de Bad Bunny. Yo igual lo voy a dejar ahí porque voy a esperar a ver cuál es el siguiente verdadero artista. Yo creo que todavía hay colaboración espacio. con Yo Rosalía. termino con que todavía hay espacio como que para que... Llevarlo a otro nivel. Una cosa Claro. como que más universal. Pero... Creo Pero que bueno. por ahí estamos. A la gente que llegó hasta aquí... recuérdense, ahorita que tenemos video, o sea, compartir el video Suscribirse en al Twitter, YouTube. cuando pasemos el link que publiquemos. Es importante, o sea, que lo retuiteen, que lo pasen para que le llegue, porque creo que no hemos podido llegar hasta todas las personas que podríamos. Y así es la manera en que más nos pueden ayudar. Estamos en todas las plataformas. Comenten en YouTube, pásenselo por ahí, eso es lo que ayuda. O sea, este capítulo lo producimos Lina, Nieves, Avilés, Iván Simonovich, Pertíñez, Elías Gabriel González, aquí de Cabeza Estudio, y quien les habla, Mauricio Dávila. Entonces nos vemos pronto.